Presento hoy ante el Parlamento asturiano una proposición de ley para que el profesorado de nuestra comunidad sea reconocido como autoridad pública y pueda gozar de la protección otorgada por el ordenamiento jurídico a tal condición. Es solo una toma en consideración, es decir, se trata simplemente de abrir un debate que nos parece absolutamente necesario e imprescindible y que en otras comunidades ya se ha hecho. Precisamente, en mayo, el 16 de mayo del 2008, presentamos en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica de reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa. Por lo tanto, es este un asunto bastante querido, bastante estimado y que hemos defendido en nuestro partido desde el principio de nuestra actividad parlamentaria. Consideramos que sin este reconocimiento no puede desarrollarse plenamente el artículo 104.1 de la Ley Orgánica de Educación, que señala: las administraciones educativas deben velar para que el profesorado reciba el trato, el respeto y la consideración acordes con la importancia social de la tarea que tiene encomendada. Ni tampoco el derecho fundamental establecido en el artículo 27 de la Constitución, que implica para los alumnos el derecho a aprender y para los docentes el derecho a enseñar. Es cierto que en Asturias existe un decreto, el Decreto 249/2007, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y que inspira las normas y planes de convivencia de los centros educativos. Y también lo es que la importancia del profesor queda reconocida en su artículo 16, donde se dice que el alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, tanto en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del cumplimiento de las normas de convivencia y de la organización y funcionamiento del centro. Pero así y todo, consideramos que esta normativa es insuficiente y debe ser completada por esta ley que proponemos, y ello por varias razones. En primer lugar, porque este reconocimiento legal, que implica principalmente el reconocimiento de la presunción de veracidad, el derecho a la asistencia gratuita, la cobertura de responsabilidad civil, constituye una garantía para las actuaciones diarias de un colectivo que padece desde hace bastantes años un fuerte proceso de deterioro en su prestigio social, agravado en los últimos tiempos por algunas declaraciones antifuncionariales que no voy a pararme ahora a comentar. Sin duda, el Estatuto de la Función Pública Docente, competencia del Gobierno de España y objeto de una verdadera política educativa nacional, hubiera constituido el marco perfecto para la definición del profesor y las características específicas de su función. Incluso el actual anteproyecto de ley de reforma educativa también hubiese sido un buen marco, pero desgraciadamente nada de esto se recoge. Pero la ineptitud política de los que nos han venido gobernando ha impedido esta deseada y medular reforma administrativa, paralizada por determinados intereses y las distintas prácticas políticas derivadas precisamente de uno de los males que reiteradamente vengo denunciando, que es el troceamiento de un sistema educativo público y nacional. En segundo lugar, porque creemos que esta ley enviaría a la sociedad asturiana un mensaje claro para que los procesos educativos puedan resultar eficaces y eficientes, o sea, para que se consigan los objetivos propuestos y se trabaje sin quemar inútilmente a los docentes en esta tarea, es necesario mantener un clima escolar propicio que pasa necesariamente por el respeto al profesor en el ejercicio de sus funciones. Respeto por parte de alumnos, padres, compañeros y, aunque parezca paradójico, también de la propia Administración. Creemos que durante muchos años se ha mantenido una nefasta concepción del papel de la disciplina en la educación que esconde, creemos, un grave problema moral y social. Vivir la disciplina es fundamental para el desarrollo moral de nuestros jóvenes y nuestros niños y en una verdadera educación para la ciudadanía, que no se debe limitar a la adquisición de unos contenidos teóricos, sino a la adquisición de virtudes cívicas que sin duda requieren de disciplina y de voluntad. Y, por cierto, también ha desaparecido esta educación para la ciudadanía, esta educación en las virtudes cívicas con el nuevo anteproyecto de ley de educación, cosa que nosotros rechazamos también porque consideramos que esta es una disciplina y una materia absolutamente imprescindible en el modelo educativo de esta sociedad de hoy en día. En tercer lugar, porque todas las iniciativas que refuercen la protección de los docentes redundan en beneficio de los propios alumnos y del sistema educativo en general. Y esto resulta hoy en día especialmente importante, porque vivimos en una sociedad cada vez más compleja,
compleja socialmente, económicamente y culturalmente. Y la crisis está exacerbando los conflictos personales, familiares y escolares que, con toda probabilidad, irán a más. No queremos hacer catastrofismo, no queremos magnificar datos ni usar estadísticas, seguramente usadas la mayoría de las veces de forma sesgada. Pero los centros educativos se enfrentan hoy a situaciones muy problemáticas de alumnos y de familias, algunas directamente relacionadas con la desestructuración familiar, incluso con la salud mental, y que en muchas ocasiones desbordan las posibilidades de actuación de nuestra organización escolar y tensionan extraordinariamente la convivencia escolar y las funciones de los docentes. Y en cuarto y en último lugar, porque por encima de todo debe de estar la protección de los derechos de los alumnos a aprender. Y esta ley permitiría a los docentes, desde la seguridad jurídica, imponer con inmediatez, con celeridad, medidas disciplinarias o cautelares en asuntos graves, siempre que acontezcan hechos que impidan o dificultan la función docente o la actividad extraescolar o complementaria. En resumen, señorías, con esta ley no queremos volver a ningún sistema autoritario del pasado que rechazamos también. Solo queremos perfilar con mayor nitidez la figura del profesor y su posición jurídica, reconociéndole esa condición de autoridad pública a aquellos que prestan sus servicios en los centros públicos y privados concertados también. Creemos que se trata, como les decía, de perfilar con mayor nitidez la función docente, protegerla, reconocerla y darle valor en un momento en el que la protección de un sistema público de educación es absolutamente fundamental y definitivo para nuestro futuro. Evidentemente, esta ley no resta importancia a otros temas fundamentales en el ámbito de la convivencia escolar. La necesaria formación didáctica y psicopedagógica de los profesores, una organización escolar articulada fundamentalmente en torno a equipos educativos, implementar medidas preventivas en coordinación con las familias, los servicios sociales, incluso con los centros de salud, una disminución, en la medida de lo posible, de la ratio alumno-profesor y más recursos y profesores de apoyo para los casos conductuales conflictivos. Para la buena convivencia en los centros escolares debemos de conseguir un término medio entre el autoritarismo y la absoluta permisividad, devolviendo precisamente a la palabra autoridad, augere, su sentido primigenio, hacer crecer. Los romanos distinguían entre autoritas, autoridad, y potestas, potestad, que van de la mano y no se contradicen, como tampoco se oponen la moral y la ley. Los profesores deben saber y vivir que la autoritas es eminentemente moral, se ejerce y se gana con buen ejemplo, profesionalidad, flexibilidad y diálogo, pero también deben saber y sentir que cuando actúan en nombre del interés público, su palabra y sus actos tienen potestad y valor ante la ley, la justicia y la sociedad. Solo así harán crecer bien a nuestros hijos, a sus alumnos, a los futuros ciudadanos de Asturias. Por eso me permito solicitarles el apoyo a esta toma en consideración de esta ley. Muchas gracias.